Si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor le suplicamos que la abra en el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Como le anticipé, vamos a estar considerando esa porción bíblica, Hebreos capítulo 11. Vamos a enfatizar los primeros 6 versículos, pero también vamos a hacer mención de varios de los versículos que a Dios le pareció bien incluir en su santa palabra. En las últimas semanas hemos estado en una serie de enseñanzas simples, fácil de entender, sin mucho énfasis en la cuestión teológica o doctrinal. Son enseñanzas que usted y yo podemos utilizar en nuestro diario vivir. Me ha parecido hacer estas enseñanzas ante la coyuntura histórica que como iglesia atravesamos y también ante la realidad de que como país también estamos atravesando una coyuntura histórica muy significativa que demanda del pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, un pensamiento centrado en la Escritura. Necesitamos una perspectiva bíblica, necesitamos una visión de mundo que esté centrada en lo que la palabra de Dios dice. La serie de enseñanza la hemos titulado Mientras tanto esto hacemos. Y la enseñanza de hoy, el mensaje, el sermón, como usted le quiera llamar, tiene como título Fe que mueve montañas. Obviamente vamos a estar hablando de la fe. Cuando hablamos de la fe podemos hablar de muchos aspectos de la fe bíblica. Podemos hablar posiblemente acerca del tamaño de la fe, como el pasaje que vamos a considerar en unos momentos sugiere. Pero también podemos hablar del objeto de nuestra fe. Someto a su consideración que es más importante enfocarnos en el objeto de nuestra fe que en el tamaño de nuestra fe. ¿Amén? ¿Amén? Puede decir aleluya. Y puede decir alaba lo que Él vive. Vamos allá, ok. En el día de hoy mi intención es que consideremos lo que a mí me parece correcto llamar la prescripción bíblica. Usted y yo podemos encontrar sin mucha dificultad en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura. La prescripción bíblica para enfrentarnos a las crisis de confianza que usted y yo experimentamos en nuestro caminar con el Señor, particularmente cuando nos sentimos intimidados por lo que está pasando en el presente, cuando nos sentimos intimidados por la posibilidad de lo que pueda pasar en el futuro. En el presente tenemos montañas de problemas, en el futuro posiblemente nos pueden estar esperando montañas de problemas también. Es mi intención que a través de la enseñanza consideremos primeramente la manera de enfrentarnos a la vida con fe, una fe bíblica, fe bíblicamente definida. Vamos a considerar la diferencia que la fe hace cuando usted y yo nos enfrentamos a tiempos difíciles. Podemos enfrentarnos a tiempos difíciles, vamos a tener, Cristo dijo, en este mundo vamos a tener tribulación. Si alguno de nosotros se dispone o quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo que el término piadoso quiere decir, inevitablemente va a experimentar persecución, con la persecución adversidad, la aflicción, el maltrato, todo ese sinnúmero de cosas. Y cuando nuestra vida se caracteriza por la fe bíblica, cuando el objeto de nuestra fe es correcto, no el tamaño, lo que vamos a ver es que el tamaño no es importante, lo que es importante es el objeto. Y que cuando esa fe es colocada en el objeto correcto, eso trae como resultado unas características de nuestra fe, ¿verdad? Que en palabras de Cristo, metafóricamente o simbólicamente, es capaz de mover montañas. ¿Okay? Vamos a considerar o vamos a ver cómo la fe bíblica coloca a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias, particularmente cuando son circunstancias adversas. Fe te puede definir
de muchas formas. Hay mucho que decir con relación a la fe bíblica. Se ha escrito muchísimo sobre el particular. A través de la historia de la redención, a través de la historia de la iglesia, mucho se ha escrito, desde los padres de la iglesia hasta el momento en el día de hoy. En los últimos siglos se ha escrito mucho acerca de la fe incorrecto, la superfe, ¿verdad? Name it and claim it y todo ese sinnúmero de cosas que usted quizás está familiarizado y si no lo está, mejor para usted. Amén. Fe para aquellos que tienen un pensamiento reformado se refiere a la convicción más sólida que usted pueda tener. Fe podría ser eso. Podemos decir que esa fe es dada por Dios en el presente sobre una realidad futura firme, estable, inconmovible, si usted quiere. Esa fe bíblica es basada no en realidades empíricas, como cosas que usted puede experimentar, ¿verdad?, sino está basado en la seguridad divina. Dios lo ha dicho, Dios lo ha establecido, Dios lo ha proclamado, ¿verdad? Y más que ninguna otra cosa podemos decir con relación a la fe bíblica, y es que es un regalo de Dios. Usted y yo no podemos producir fe. Usted y yo, si vivimos por fe, es porque es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues un don de Dios. Me parece a mí que quizás la pregunta más básica, más simple, más obvia, más lógica para hacer, ¿verdad?, particularmente cuando comenzamos nuestra jornada con el Señor Jesucristo, que no hemos escuchado mucho, que no hemos estudiado mucho, que no hemos aprendido mucho. Quizás la pregunta más inevitable es la siguiente: ¿por qué el tener fe es importante? Es importante pues porque la Escritura dice que a los ojos de Dios, para nosotros no importa lo que usted y yo podamos hacer, lo que yo pueda hacer en este momento, lo que mis hermanos y hermanas estuvieron haciendo aquí hace un momento, lo que los que están trabajando en el media, que de paso agradecemos enormemente lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y la disposición que ha creado en ellos, ¿verdad?, de ser fieles y estar siempre listos, de buena gana, siempre sonriendo. Pero independientemente de lo efectivo y lo consistente y lo fiel que ha sido su trabajo, independientemente de lo efectivo y fiel que ha sido el trabajo del hermano Genio, que constantemente y en las últimas semanas ha tenido que estar haciéndolo él solo, traduciendo del español al inglés, ¿verdad?, está haciendo, independientemente de lo efectivo de la labor que nosotros realicemos, dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. El agradar a Dios es algo que vamos a tratar de ver brevemente mientras consideramos esta enseñanza. ¿Por qué tener fe es importante? Pues porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar, pero en el tiempo de adversidad debemos considerar, debemos reflexionar. Y de eso hablamos consistentemente los miércoles en Matete. Y en ese proceso de considerar los últimos meses, las últimas semanas, algunas cosas se han hecho claras para mí nuevamente, verdades que yo conocía hace mucho tiempo, pero que por las razones que fueran, pues estaban ahí, en el back burner, como dicen los americanos, y no estaban presentes en mi vida. Hoy están presentes. Hoy cuando hablo con cada uno de ustedes, están presentes. Hoy mientras escuchaba las alabanzas que estaban y participaba, me lo estaba disfrutando todo ante el hecho de que la vida cristiana no es complicada. La vida cristiana es simple. La vida cristiana quizás se puede definir con 2 palabras: amor, fe. La Escritura narra un incidente en la vida de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, un momento en que algunos teólogos, expertos en la ley, vienen como lo siempre hacían con la intención de entramparle, le hacen la pregunta y define para nosotros la ley y los profetas. Esa pregunta se puede, o esa exhortación, esa demanda se puede expresar de distintas formas. Lo que es relevante para nosotros es la forma en que Cristo responde. Y Cristo dice: amarás al Señor con todo tu corazón,
Lo harás con toda tu alma y lo harás con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Y luego añade el segundo, en términos de jerarquía e importancia, es semejante. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el pasaje que leí hace un momento y que volveremos a leer varias veces en esta enseñanza, Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo diría que la vida cristiana es simple, no es muy complicada, y que esas dos palabras, amor y fe, son determinantes. Sin amor, no importa lo religioso que usted y yo podamos ser, no vamos para ningún lado. Sin fe, muchísimo menos. Así que sería bueno que cada uno de nosotros pues prestase atención a lo que la Escritura dice sobre el particular. Fe, para efectos de nuestro estudio, como ya mencioné hace un momento, lo tienes en tus notas, pero parece que probablemente está en la pantalla. En idioma griego es la palabra pisteos, y vuelvo a leer lo que mencioné, parafraseado hace un momento. Fe para nosotros, para efectos de nuestro estudio, nuestro sermón, nuestra predicación, nuestra enseñanza. Usted llámele como mejor le parezca. Fe es la convicción más sólida que se puede tener. Esa fe es dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Es basada no en realidades empíricas. Yo tengo esta fe porque yo lo he probado. Se ha visto que es de esta forma y por eso yo lo creo. No está basada en realidades empíricas, sino en la seguridad divina. Y es un regalo de Dios. Este es el momento correcto para decir amén, para decir aleluya y para decir alaba lo que Él vive. Yes. Uno de estos días va a salir espontáneo. Amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Y todos vamos a estar gozosos. Alabado Cristo. La porción bíblica, como dije, es Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3, y vamos a incluir el versículo 6 también. Así que yo le suplico, por favor, que ahí donde está usted, está cómodo y cómoda, se vuelva a levantar en este momento. Y vamos a leer de forma antifonal esta porción bíblica, bien cortita. Simplemente le estoy dando la oportunidad que se una conmigo en este proceso de adoración. Para algunas personas lo que hacemos luego de los cánticos ya no es adoración. Para algunas personas el tiempo de adoración es el tiempo de los cánticos, la lectura bíblica, la bienvenida que se le da a las personas, el estrechón de manos, el abrazo que tuvimos previo a los cánticos. Pues eso no es adoración. Adoración es todo lo que nosotros hagamos en este momento en que estamos. Nuestra vida debe ser una expresión de adoración a Dios en todo lugar, en toda circunstancia que nosotros estemos. Right? Y eso incluye también esto que estamos haciendo en este momento, esta lectura antifonal. Lo hacemos como iglesia porque aunque nosotros somos una iglesia en el año 2025, todavía traemos con nosotros raíces de los orígenes de la iglesia aquí en el sur de los Estados Unidos, y la lectura antifonal era algo que se hacía muy a menudo, diría todos los domingos y todos los miércoles, y cada vez que se reunían la iglesia participaba y se hacía como una expresión de adoración, que es lo que yo quisiera comunicar en este momento, aprovechar la oportunidad para hacerlo. Y como sabemos, pues lo que yo hago es que leo el primer versículo y usted el próximo y leemos sucesivamente. God is good? All the time. Dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. Le suplico que me permita hacer una exposición simple, sencilla, de lo que este pasaje dice, y luego, en el tiempo que nos resta, pues hacer una aplicación fiel, ¿verdad?, sin extralimitarnos a lo que este asunto tan crucial para la vida del cristiano nos presenta. El escritor de Hebreos, que nosotros no sabemos quién específicamente es, comienza el versículo 1 del capítulo 11 diciendo, es pues la fe, se refiere a la confianza absoluta en Dios, la certeza, la
sustancia, implica plena seguridad, implica la imagen misma, implica inclusive en griego un título de garantía, la certeza, ¿verdad? La esencia presente de una realidad futura es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y lo que se espera, amados hermanas y amigos y personas que nos visitan y los que nos miran a través de las redes sociales, lo que se espera es todo lo que Dios ha prometido. No podemos esperar nada que no sea lo que Dios ha prometido cuando se habla de fe. ¿Okay? Es la convicción de lo que no se ve. Es el conocimiento total de lo que no se ve. Y provoca una respuesta. Provoca una manifestación externa de una seguridad interna, que es el caso de Noé. ¿Cuándo se acuerdan de Noé? El de la Biblia. Right? El que construye un barco con unas instrucciones bien estrambóticas, si usted quiere, para que cuando llegue una cosa que nunca ha sucedido, pues todo el mundo esté seguro, lo que Dios ordene, ¿verdad? Hasta ese momento, lo que usted y yo conocemos como lluvia, nadie sabía lo que era. Sin embargo, este hombre Noé construye este arca, y lo que yo someto a su consideración, que la frase esta, la convicción de lo que no se ve, que es una manifestación interna de esta seguridad interna, es precisamente la base, el fundamento, la esencia de la obediencia de Noé. Y lo que quiero decir específicamente es que la construcción del arca se origina en la creencia externa de Noé de que iba a llover. Y como va a llover, pues entonces es prudente construir algo como lo que se me está ordenando hacer. Versículo 2 dice que por ella, hablando de la fe, nuevamente, específicamente por el ejercicio de esa fe o por medio de esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio quiere decir que se le otorgó aprobación divina y recibieron la aprobación divina, si divina es porque viene de Dios obviamente, fue porque vivieron por fe, y los antiguos se refieren a hombres y mujeres de tiempos antiguos, específicamente el escritor hebreo se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Versículo 3 dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, cuando dice que por la fe comprendemos, esa fe es la verdadera fe salvadora. Es una fe que se ejerce, que se vive, que se aplica a través de nuestra obediencia a Dios. Comprender implica entender, es una percepción mental que resulta en este caso de lo que se ve, no de lo que no se ve. Aquí resulta de lo que se ve, y lo que se ve, note que dice, por la fe comprendemos que el universo, eso se ve. Amén. Los cielos se ven, la tierra se ve. Hay tiempo y hay espacio, ¿verdad? Comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, fue hecho, fue equipado. El universo fue equipado con todo lo necesario para el cumplimiento del propósito de Dios, del que lo hizo. Right? Y fue hecho, nos dice la Escritura, por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, vemos en varias ocasiones donde la Escritura dice, y dijo Dios, se ha hecho, y se hizo lo que Dios dice. De modo, termina diciendo el escritor de Hebreos, una frase muy interesante, donde dice, de modo que lo que se ve, ¿qué se ve? El cielo se ve, la tierra se ve, la luz se ve y muchas cosas se ven, fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía, someto a su consideración, era la palabra de Dios, el poder de Dios. Okay. El punto detrás de lo que dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, preste atención porque es importante, lo voy a leer para asegurarme que le estoy diciendo lo que escribí aquí. El punto es este: si lo que se ve, ¿qué es lo que se ve? El cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la naturaleza, todo ese sinnúmero de cosas, usted y yo, si lo que se ve, ¿verdad?, hubiese sido hecho por materiales, esto, ¿verdad?, entonces, que se puedan observar, que se pueden palpar, no habría espacio para lo que nos preocupa en el día de hoy, que es la fe.
Eso es lo que está detrás de todo este juego de palabras, que no es un juego de palabras, es una verdad profunda, es una verdad muy, pero que muy esencial para nosotros vivir la vida cristiana. Aunque yo dije hace un momento, ¿verdad?, que no íbamos a profundizar mucho teológica o doctrinalmente. El versículo 6 nos recuerda entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en este caso es la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido. Y como dije hace un momento, si es una fe bíblica, siempre resulta en obediencia. ¿Se puede decir amén? Se puede decir aleluya. Y se puede decir alaba lo que Él vive. Okay. Sin fe es imposible, no hay posibilidad alguna de agradar a Dios en nuestro caminar, teniendo intimidad con Dios. Esas son formas de agradar a Dios, caminar con Dios. No puedo caminar con Dios sin fe. No puedo tener intimidad con Dios sin fe. No puedo tener comunión con Dios sin fe. Porque es necesario, continúa diciendo el escritor de Hebreo, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Necesario es indispensable, esencial. El que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios en distintas formas, Él está presente en todo momento, pero usted y yo, nuestra responsabilidad, nos acercamos hablando a Dios a través de la oración, la meditación, todo ese sinnúmero de cosas que usted y yo sabemos. Es esencial que nosotros al hacer eso, acercarnos a Dios, creamos que Él existe, pero que en particular, el énfasis aquí es creer que Él existe, que Él es el Dios de la Escritura, ¿verdad? Y que es el único Dios verdadero y real, y que ese Dios verdadero y real existe, Dios existe. La pregunta que a través de las generaciones el ser humano se ha hecho, ¿existe Dios o no existe? Y se han escrito miles, si no millones de volúmenes tratando de contestar esa pregunta en una dirección u otra. No solamente eso, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero es necesario que ese Dios recompensa a los que buscan. Recompensar es premiar, nos habla de un galardón que se le entrega a alguien, ¿okay? Y yo someto a su consideración que Dios recompensa la fe de los seres humanos en Él. En mi caso, lo que yo he aprendido de los maestros que Dios ha puesto en mi camino, una de las recompensas que usted y yo experimentamos en este lado de la eternidad es perdón para nosotros, justicia para nosotros. ¿Y por qué perdón y justicia? Pues porque precisamente Dios ha prometido eso para su pueblo. Y que recompensa a los que le buscan. Ahora, cuando hablamos de buscar, cuando usted escucha la Escritura y dice que hay que buscar a Dios, pues de todo corazón, dice la Escritura, ¿verdad? Y solo quiere decir que hay que buscar a Dios diligentemente, consistentemente y persistentemente. Si hay algo por lo cual yo oro a Dios que me ayuda, que me conceda ese regalo, es eso, que yo pueda ser persistente, que no tire la toalla, que no me dé por vencido, que me conceda consistencia, ¿verdad? Y que yo, pues, conforme a las capacidades que puedo tener, las destrezas que pueda tener, pues yo pueda ser lo más diligente que yo pueda hacer. Jeremías 29:13 nos recuerda que usted y yo buscaremos y hallaremos a Dios cuando lo busquemos ¿de qué forma? De todo corazón. ¿Right? Me buscaréis, me hallaréis cuando me busquen de todo corazón. ¿Okay? Eso es parte de la exposición que dije que quería tener. Veamos entonces la aplicación que tenemos para nuestra consideración en la tarde de hoy. Está bajo el subtítulo de 6 características de la fe que mueve montañas. Right? Vamos a hablar de esa fe que mueve montañas y vamos a hacerlo en base a lo que Cristo nos dice en la narrativa del capítulo 17 de Mateo, los versículos del 19 al 20, que dice de esta forma: y se acercaron entonces los discípulos a Jesús. ¿Está en la pantalla? ¿Sí? Ok. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿De qué está hablando? ¿Okay? Lo que ha acontecido previo a eso es que Jesucristo se ha presentado a hacer algo que los discípulos no han podido hacer. Y Jesucristo lo que hace es que reprende, ¿verdad? Y remueve un demonio de un muchacho que había estado poseído por algún tiempo. Los discípulos ven lo que está pasando, ven que Cristo viene y hace algo que ellos no podían hacer, no habían podido hacer.
Le preguntan aparte, en otras palabras, lo que quiere decir es que hay un gentío, hay una multitud, y ellos lo que hacen es que jalan a Cristo por un brazo y se lo llevan para una esquina y le preguntan, what happened? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha impedido que nosotros no hayamos podido hacer lo que tú hiciste? Sin duda la pregunta comunica la idea, la realidad, la verdad de que los discípulos estaban asombrados de que no hubiese pasado, de que ellos no hubiesen podido sacar el demonio del muchacho como Cristo lo hizo. Así que el elemento asombro de parte de los discípulos está presente sin duda de ninguna clase. ¿Okay? Ahora la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué están asombrados de que ellos no pudieran hacer algo como eso, verdad? Yo someto a su consideración que la respuesta es que la expulsión de demonios era algo que ellos, conforme si usted lee los evangelios se da cuenta, ellos habían sido llamados a hacer precisamente eso. Y se les había concedido a ellos todo lo necesario para hacer eso. Estaban asombrados porque cuando me llamaron a mí, me dijeron que yo iba a ser capaz de sacar demonios. Eso es una. Estaban asombrados porque, como ya dije, eran algo para lo cual se le había dado autoridad. Y tendréis autoridad. Y reprenderán y harán esto o aquello otro, incluyendo sacar demonios. Y tercero, que para mí me resulta más significativo todavía, razón para estar asombrados, es porque ellos lo habían hecho en el pasado. ¿Y por qué ahora no? Si en el pasado lo hemos hecho. ¿Cuántos están entendiendo eso ahora? No se duerma nadie, por favor. ¿Okay? Versículo 20. Jesús le dijo ante la pregunta ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesucristo le dijo, por vuestra fe, porque es poca. Porque vuestra fe es deficiente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es deficiente? Quizás si usted no se hace esa pregunta, pues yo no sé, pero yo me hago la pregunta, ¿y por qué es deficiente? ¿Por qué es poca fe? ¿En qué consiste esto de poca fe? Es importante porque inmediatamente lo que Jesucristo dice es que de cierto digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. No, eso no es una declaración llana, no es una declaración irrelevante, eso es altamente significativo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es que es Dios que está hablando. Amén. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Es Dios el que está hablando. ¿Right? Si es Dios el que está hablando, que está diciendo eso, pues entonces, pero ¿por qué es poca fe? ¿Right? Y yo someto a su consideración nuevamente es porque su fe es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Me parece a mí que su deficiencia no consistía en falta de confianza, que es lo que primeramente nosotros tendemos a pensar. Ellos no pudieron porque ellos no confiaban. Pues ellos sí confiaban porque ellos esperaban poder expulsar el demonio. Claro que confiaban. A mí se me dio autoridad para hacer esto y eso lo hemos hecho en el pasado. Estoy hablando de los discípulos, obviamente. ¿Okay? Entonces, pues podemos inferir, me parece a mí correctamente, que el problema de ellos, presta atención que es bien importante. El problema de ellos, el tuyo y el mío, bien a menudo, quizás en este momento en que yo te estoy mirando y tú me estás mirando, el problema de ellos fue el no hacer de Dios el objeto de su confianza, el objeto de su fe. Al comienzo hablamos un poquito, vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar o podemos hablar del tamaño de nuestra fe o podemos hablar del objeto de nuestra fe. Y yo le dije que el tamaño de nuestra fe no es importante. Aquí está. Lo que es importante es el objeto de nuestra fe. Gloria a Dios. Así que el problema de ellos fue el no hacer de Dios el objeto de su confianza. Entonces la pregunta es, ¿y cuál era el objeto de su confianza? ¿Por qué nosotros no podemos? Si nosotros tenemos lo que tenemos los dones, tenemos la autoridad, tenemos la experiencia, ya nosotros lo hemos hecho en el pasado.
¿Por qué no pudieron hacerlo? Dios no era el objeto de su confianza. Ellos estaban confiando en algo que usted y yo conocemos como dones. Y luego Cristo, ¿verdad?, insiste en que la verdadera fe siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. En lo que Cristo dice, está diciendo que la fuente y el objeto de una fe genuina, fuente y objeto de una fe, la fuente, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Nosotros la producimos o es un regalo de Dios? Regalo de Dios, esa es la fuente de nuestra fe, ¿verdad? Y el objeto de una fe genuina, por más pequeña que sea, incluyendo un grano de mostaza, ¿verdad?, debe ser Dios. La fuente tiene que ser Dios. Y el objeto tiene que ser Dios. No importa cuán grande sea, si la fuente es Dios, viene de Dios, es Dios. No es que yo le pagué $2,000 a alguien y me la trajo de Puerto Rico o de Colombia o de donde sea y me la transfirió a mí. No, ese no es el caso. La fuente tiene que ser Dios y el objeto tiene que ser Dios. Y no importa lo grande o pequeña que sea. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Bien importante, ¿ok? Y eso es de esa forma porque nada, como dice la Escritura, no hay nada imposible para Dios. Y ya lo mencioné así por encima, vuelvo a repetirlo antes de entrar en la aplicación. Cristo no está hablando aquí de pensamiento positivo, de mente positiva, no está hablando de name it and claim it, no está hablando de eso para nada. Cuando dice, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, Juan, el evangelista, en su primera epístola, en primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice que eso acontece cuando que lo que se pide sin duda está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la certeza que nosotros tenemos, es la confianza que nosotros tenemos, que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que nosotros hayamos puesto. Así que radica nuevamente en el conocimiento que usted y yo podamos tener de la palabra de Dios y que lo que presentemos delante de Dios sea conforme a la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios es parte de la voluntad de Dios. La forma en que Dios lo quiere hacer es parte de la voluntad de Dios. Así que no nos vamos a extraviar tratando de clarificar ese punto, pero usted, me imagino, yo espero que lo tenga claro. Así que vamos a ver otra vez 6 características de la fe que mueve montañas. Y nuevamente, ¿qué es lo que es importante? Es el qué. El objeto y el origen, ¿verdad? ¿De dónde sale? Viene de Dios y el objeto es Dios. Y si viene de Dios, la fuente es Dios. Y si el objeto es Dios, que yo pongo mi fe, pues entonces, pues lo que va a provocar es que tengamos una fe que mueve montañas. Y pues el que mueve montañas, pues entonces sabemos que no es una cuestión literal. ¿Qué es lo que quiere decir, verdad? ¿Qué nosotros podemos inferir? Por eso es que tenemos la Escritura, por eso es que se nos ha dado la Biblia, y por eso, muy importante, es que tenemos este capítulo 11 de Hebreos, donde el tema es principal y donde se nos da ejemplo tras ejemplo de santos del Antiguo Testamento cuya fe era obvia y se expresó de distintas formas. Así que con eso en mente veamos de forma bien somera, superficial, algunas cosas sobre este particular. ¿Cuál particular? El particular de la fe que mueve montañas. Lo primero que yo deseo que escriba y que el Señor me ayude a tratar de explicar en una forma que usted lo pueda entender y que nos podamos apropiar y que podamos aplicarlo en nuestra vida,
Es que la fe que mueve montañas cree aún cuando no se puede ver. Creo cuando aún no se puede ver. Yo vivía en un barrio de Mayagüez, donde una de las calles que rondaban cerca de donde yo vivía era la calle. Yo vivía en la calle San Vicente y había una calle que se llamaba Santo Tomás. Right? Y de Santo Tomás se decía ¿qué? Ver para creer. Right? Y yo era chiquito y yo crecí, pues cuando pasaba por allí, por la Santo Tomás, mi mamá siempre decía, ver para creer. Y no había un chance de que mami no me tirara el ver para creer, ¿entiendes? Cada vez que pasábamos por allí. La fe que mueve montaña cree aunque no pueda ver. Eso es lo que Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos recuerda. Es pues la fe, la certeza, la seguridad absoluta, ¿verdad? De lo que se espera, la convicción de lo que subraye eso, ¿verdad? De lo que no se ve. Lo que yo quiero comunicarle en esta hora, ¿verdad? Es que la palabra de Dios, entre otras cosas, enseña que la fe, en esencia, y no tiene que ver nada nuevamente con pensamiento positivo, ni todos estos movimientos místicos, esotéricos de las últimas generaciones, pero la fe bíblica, en esencia, consiste en visualizar el futuro en el presente. Y eso se hace utilizando una perspectiva bíblica. Lo hacemos conforme a la perspectiva bíblica. Dios tiene mucho que decir acerca del futuro de su pueblo y tiene que decirle acerca del pasado y del presente. Fe, dicen muchas personas que son conocedores de la Biblia en formas que yo no le llego ni a los tobillos. Dicen que fe es estar seguro de lo que no se ve. Fe, en formas que usted y yo, en arroyo de habichuela, como decimos, ¿verdad? Fe es ver por adelantado. La perspectiva del mundo dice, ver es creer, mientras que la perspectiva de Dios dice, creer es ver. Cuando yo era muchachito, era fanático, si usted quiere, de los astronautas. Yo quería ser astronauta. Eso es lo que yo quería hacer. Yo quería ir algún día a venir a Cabo Cañaveral, porque de ahí era que se tiraban los cohetes, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el primer astronauta fue Alan Shepard, que fue al espacio, y Yuri Gagarin, que era un ruso, y un perro allá ruso también. Y, o sea, yo seguía todas esas cosas como seguía el béisbol, así de fanático era, ¿verdad? Y una de las cosas que, pues, a través de los años, considerando ese recuerdo de mi niñez, conocí fue que hubo un presidente que se llamaba John F. Kennedy, que en su discurso de inauguración hizo una declaración, pero bien poderosa sobre ese particular. Kennedy dijo, pondremos un hombre en la luna antes de que se acabe esta década. Y lo que es importante de eso es que cuando el hombre hizo esa declaración, esa afirmación, la tecnología necesaria para que hacer eso no existía. Ejemplo no muy en nada comparable con lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? Pero es significativo. Así que la fe que mueve montañas es una fe que cree aun cuando no puede ver. Segundo, la fe que mueve montañas es una fe que obedece aun cuando no pueda entender. Aquí es un buen lugar para decir amén. Otro lugar para decir aleluya. Y para decir, alaba lo que Él vive. ¿Right? Porque ahí la cosa se nos empieza a poner complicada a nosotros. Queremos mover las montañas, ¿verdad? Pero no tenemos la disposición de obedecer. Yo lo hago cuando entienda. ¿Right? Yo siempre le he mencionado a ustedes muchas veces la situación que yo tuve cuando conocí al Señor y pues mi esposa, pues... ella entendió con su simpleza y con su poca educación formal, universitaria y todas esas cosas que no tuvo, pero tenía un sentido común extraordinario. ¿Right? Y ella, primero que yo, entendió muchas cosas bíblicas que a mí me tomó años de entender. Una de las cosas que se practicaba en la iglesia donde yo iba era la cuestión de diezmar. ¿Right?
Y mi esposa, pues, ella, pues, sin problema de ninguna clase, pues, ella empezó a hacerlo. Y entonces yo tenía inconvenientes con ella, pues, porque yo le decía, pero ven acá, ¿tú no sabes sumar? ¿Quieres una calculadora? Suma, gesta, ¿te das cuenta? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Si nosotros no tenemos para pagar ni el 50% de lo que tenemos, ¿verdad?, que pagar. Pues sin embargo, ella me dijo, pues yo entiendo lo que tú dices, pero tú haz lo que tú quieras con el cheque tuyo, yo hago lo que yo quiera con el cheque mío. Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que se debe hacer, estoy usando eso como una ilustración de lo que estoy diciendo, ¿okay? Pues el concepto es que yo decía, pues yo voy a diezmar cuando yo entienda que debo hacer, ¿right? Y la fe bíblica, la fe que mueve montañas, es una fe que obedece aun cuando no puede entender. That's the point que quiero destacar. Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y lea todo el mundo lo próximo. Y eso no es todo el mundo, ven acá. Esto no es todo el mundo para nada, ¿ok? Vamos a leer todo el mundo. Y salió sin saber a dónde iba. Porque esa es una expresión de una fe genuina. Por eso este hombre es conocido como el padre de la fe. Y tenía una fe que mueve montañas porque el hombre obedeció aun cuando no podía entender. 75 años probablemente. Dios le dice, empaca todo lo que tienes, te voy a enviar a un país distinto. ¿Y cómo se llama? ¿Sabe una cosa? Cuando lleguemos le vamos a poner el nombre. ¿Cómo yo voy a saber que he llegado? Cuando tú llegues, yo te digo, llegaste. ¿Está siguiendo? Lea por su propia cuenta, lea la situación de Abraham y sus comienzos y todo lo que sucede. Eso es lo que sucede, no es ninguna otra cosa. Algunos de ustedes están aquí específicamente hoy porque Dios, a través de su palabra, tiene respuesta para un montón de hechos que usted tiene en su mente, que está procesando incorrectamente. Mi alma alaba a Dios. Este hombre, entrado en años, comienza una de las jornadas más grandes y extensas de su vida. Y nos dice la Escritura que se convierte en el padre de una gran nación. Mucho se puede decir, yo le dije que va a ser simple, no vamos a pronunciar mucho sobre estas cosas. Lo que sí podemos insistir es que Abraham obedece, aun cuando no puede entender. Obedece, iglesia individual, iglesia local, iglesia universal. Y usted y yo somos parte de esta iglesia y de la iglesia como tal. Abraham obedece aun cuando lo que Dios le dijo no tenía sentido. Para algunos de ustedes que llevan mucho tiempo aquí con nosotros, pues dice, pastor, usted ha hecho eso montones de veces. Pues ¿sabes qué? Es totalmente correcto. Yo no tengo problema repitiendo las cosas. No tengo problema, definitivamente. Probablemente sea beneficioso para usted y para mí. Porque cuando yo se lo digo a usted, yo me lo estoy dando a mí primero. ¿Okay? Y tenemos la tendencia a olvidarnos. ¿Okay? En los últimos años, yo vivo aquí desde 1984. Yo soy inmigrante. La única diferencia mía en ser puertorriqueño es que soy inmigrante con papeles. Me siento inmigrante. Agradecido a Dios que me trajo aquí y todas las bendiciones y sobre todo la bendición mayor es de haber recibido a Cristo. A través de los años, pues, por las razones que sea, Dios me ha puesto en contacto con los hechos de la inmigración. Y he visto una evolución en ese proceso, cómo eso se ha ido desarrollando y los cambios y los pasos para adelante y los pasos para atrás, pero he visto algo que es característico del tiempo que nos ha tocado vivir. Vivimos en un tiempo, en una cultura, en una generación donde nadie quiere pagar el precio de nada. Donde mire para acá, importante, donde todo el mundo quiere las cosas ahora, inmediatamente.
Y si algo cuesta, y si hay que sacrificar, y si hay que posponer, y que si hay que esperar, pues nadie quiere eso. Los hijos suyos en este momento y los que están creciendo de 15, 16 años quieren las cosas inmediatamente. Right? Los carros nuevos los quieren ahora. Right? Todo el mundo quiere ser su propio jefe. Alaba lo que él vive. That's the truth. Y en la iglesia, pues, sucede algo bien parecido. Hay muchas personas que nos encontramos dentro de la iglesia que muchas veces queremos una garantía de que vamos a tener éxito en algo antes de obedecer. Y lo que la Escritura dice es no. No funciona de esa forma. ¿Por qué razón? Dios quiere que vivamos por fe y la fe siempre envuelve riesgo. Dios quiere forzarnos a que confiemos en Él. Le voy a tirar algo ahí para incomodarlo un poquito. Una de las pruebas más grandes de nuestra fe es perdonar. No es lo que usted está esperando, definitivamente que no. ¿Por qué? Mi alma alaba a Dios. Porque perdonar nunca parece ser lo correcto. Pero siempre lo es. Otra de las pruebas, evidencias de nuestra fe es cuán rápido obedecemos cuando Dios nos dice que hagamos algo. Primera Biblia que me regalaron como estudiante en seminario, Richard Marx, Ruby Marx. Me la dedicaron con esta porción bíblica y esto es algo que ustedes que llevan aquí mucho tiempo saben, pues yo lo he repetido 3 millones de veces. El pasaje se convirtió en ese momento en pilar de mi fe. ¿Qué es lo que dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. Rehúsa apoyarte en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo. Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La fe que mueve montañas, cree cuando no puede ver, obedece cuando no puede entender y le ofrece a Dios aún cuando no tiene. Ofrece a Dios quiere decir le da a Dios, ofrenda a Dios cuando no tiene. Me explico. La Biblia enseña que la fe y el agárrese bien, porque esto así que aquí sí que no hablamos de esta cuestión, pero cuando nos toca, así es, y nos tocó hablar en este momento de esto. ¿Okay? La palabra enseña que la fe y el ofrendar son dos cosas que siempre van cogidas de la mano. La Escritura enseña que Dios utiliza entre muchísimas otras cosas las finanzas nuestras para probar nuestra fe. Yo no sé usted, pero fueron muchas las veces que yo tuve que decidir entre ofrendar o pagar una deuda. Right? Hebreos capítulo 11, versículo 4. No la voy a martirizar mucho, ¿ok? Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios, todas esas cosas que usted y yo sabemos, dando Dios testimonio de sus ofrendas, right? Y muerto, Abel, aún habla por ella.
El mismo pasaje puesto en otra forma, díselo así, de esta forma que lo dice. Abel confió en Dios. Quiere decir, si Abel confió en Dios, tuvo que en Dios. Son dos letras. Fe. Tuvo fe en Dios porque confió en Dios y obedeció a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por eso fue que ofreció un sacrificio mejor que el de Caín, porque confió en Dios, lo que Dios había estipulado. Y por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, mire qué lindo, todavía podemos aprender mucho de la confianza, de la fe que él tuvo en Dios. La palabra de Pablo a la iglesia de Corintios, en referencia a la iglesia de Tesalónica, es preciosa también. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice: ahora, hermanos, Pablo hablando, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en la iglesia de Macedonia. Dije Tesalónica, debía haber dicho Macedonia, perdónenme. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, ellos son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Y yo, Pablo, soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas, y lo han hecho por su propia iniciativa. ¿Okay? Ahí en su bosquejo, en la pantalla, decidí escribir algo para no extenderme, porque sabes que no me gusta hablar de este particular desde el púlpito, pero cuando nos toca, ayúdenme por favor, cuando nos toca, ¿right? Y en este momento nos toca hablar sobre el particular. Cuando colocó mi contribución en el plato de la ofrenda, nosotros no tenemos platos de ofrenda, nosotros no cogemos la ofrenda como se hace en otras iglesias. Si alguien quiere ofrendar, allí hay en la parte de la salida, hay unas torrecitas, tiene el logo de la iglesia, tiene una ranura como si fuera un buzón, ahí usted echa lo que sea y las personas que se encargan de recogerlo lo hacen, ¿verdad? Cuando coloco mi contribución en el plato de la ofrenda, no le estoy dando al Señor, piense en esa forma. Simplemente estoy quitando mis manos de lo que ¿qué? Pertenece a Él. Es posible dar sin amor, pero es imposible amar sin dar. Eso no es original, eso no me lo inventé yo, eso yo lo leí en algún lugar y digo, esto hay que escribirlo porque así es como es la cosa, ¿verdad? Por eso clarifiqué lo del plato de la ofrenda, pues porque nosotros no utilizamos plato de ofrenda. Okay. Una cosa es ofrendar de lo que nos sobra y otra cosa es ofrendar cuando no sabemos de dónde saldrá lo que necesito para pagar las cuentas. Alguien dijo que si usted y yo no estamos confiando nuestras finanzas a Dios, usted y yo estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Basta con eso, suficiente con eso. La fe que mueve montañas, número 4, persiste aún cuando no tiene deseos de hacerlo. Como dije hace un momento, vivir de esa forma en la cultura donde yo estamos viviendo es nadar en contra de la corriente. ¿Okay? Porque usted y yo vivimos en una cultura que lo que se nos dice constantemente que usted y yo tenemos que hacer lo que nosotros sintamos. If it feels good, what? Do it. Por años eso se ha dicho. Cuando usted sienta deseos de hacerlo, hágalo. Si no tienes deseo de hacerlo, no lo hagas. Alguien que nosotros respetamos mucho dijo que esa es una prescripción excelentísima para poder ser una persona eternamente inmadura. Tú haces, si tú no quieres, si quieres hacerlo, siento deseo de hacerlo, lo haces. No tengo deseo de hacerlo, no lo hagas. Pues dale por ahí para abajo y llegarás al ocaso de tu vida y continuarás siendo una persona inmadura, porque eso es lo que las personas inmaduras hacen. Eso es lo que usted y yo hacíamos cuando teníamos 5 años, 10 años, 15 años, y se supone que fuéramos creciendo, y mientras vamos creciendo vamos viendo las cosas y nos damos cuenta de que this doesn't work. Y bendecido es el niño y la niña que tiene un padre o una madre que le dicen, eso no es así. No es si tengo ganas de recoger el cuarto, no es si tengo ganas de obedecer, no. You do it porque hay que hacerlo. Tú ves, este es un buen lugar para decir amén
Aleluya, alaba lo que Él vive. Right? Escriba esto en sus notas. Yo creo que lo tiene ya escrito, pero anyway. Sí, lo tiene ya escrito. La gente inmadura construye su vida basándose en lo que lo siente y la gente madura basa su vida en sus convicciones. Yo no sé usted, pero yo no siempre tengo el deseo de hacer lo correcto. Yo sé que necesito comunicarme y yo no siempre tengo el deseo de comunicarme. Preste atención, por favor. Si todavía está casado o casada y piensa casarse o casarse, lo que sea, preste atención. Porque es imposible tener una relación saludable si usted no sabe comunicarse. Y si usted es de los que se comunica solamente cuando es necesario comunicarse, porque el comunicarse es necesario para poder alcanzar otras cosas eventualmente durante el día, pues entonces la cosa no va a salir muy bien, ¿ok? No siempre tengo el deseo de hacer lo correcto, pero el issue no es lo que yo siento, el issue es lo que es correcto hacer. Y comunicarme es correcto hacer. Y ser flexible es correcto hacer. Y ser considerado es correcto hacer. Y ser persistente es correcto hacer. ¿Cómo puedo obtener ese tipo de persistencia? Quizá usted se pregunta. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Let me see if I got that here. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hablando de Moisés, la Escritura dice, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo, ¿qué? Como viendo, ¿qué? Al invisible, right? Se sostuvo como viendo al invisible. La enseñanza aquí para usted y para mí es que hay cosas que van a demandar de usted y de mí algo que constituye eso en algo como imposible para nosotros. Y lo que yo quiero someter a su consideración es que solo podremos realizar lo imposible cuando mantengamos nuestros ojos fijos en el Dios que, según dice la Escritura, el invisible. Creo que 1 o 2 semanas atrás les mencioné el hecho que es importante nosotros mantener nuestros ojos puestos en Dios y no en nuestro problema. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en nuestro problema, las cosas no van a funcionar, ¿ok? ¿Cuántos tienen problemas? Vamos a empezar otra vez. ¿Cuántos han tenido problemas este año? ¿Cuántos han tenido problemas en esta semana? ¿Cuántos tienen problemas en este momento? Right? Que viene a su mente y que tú estás ahí lo más tranquilo y de momento, ¡cra! Otra vez. Sí. Y habla con, fulano, ¿cómo estás? Chévere, de momento, de momento hay silencio y ¡pra! Nuevamente el problema. Right? Comparto con usted algunas cosas que he aprendido, ¿verdad? Que cuando tengo problemas. Una de las cosas que los problemas traen es desaliento, desgano. Amén, amén. He aprendido que cuando mantengo mis ojos en el invisible, el Señor me da el poder para seguir persistiendo. Muchos de nuestros problemas están centrados en nuestra familia, particularmente en nuestros hijos. ¿Usted cree que tiene problemas porque sus hijos son chiquitos y brincan y saltan y hacen su... Just wait. Esa es cuestión de años que tú vas a desear lo que sea para que eso regrese. Necesitamos el poder de Dios para ser persistentes cuando parece que nuestros hijos nunca van a responder positivamente. Y para los que estamos en el ministerio necesitamos el poder de Dios para poder seguir persistiendo cuando la presión nos claudica, mejor dicho, nos tienta a claudicar en nuestras convicciones y lo que hemos estado haciendo por años. Permítame leer esto, por favor, porque el tiempo se me acaba. He aprendido que cuando mantengo mis ojos en el invisible, el Señor me da el poder para poder mantenerme firme en mis convicciones. Cuando estoy
bajo fuerte presión. También he aprendido que para el que está en Cristo siempre es demasiado temprano para darse por vencido. T.F. Baxter hace muchos años escribió lo siguiente: siempre me he mantenido firme en una creencia a la cual debo todo lo que tengo, y es esta. Hablando de persistir, con un talento ordinario, común y corriente como el que cada uno de nosotros, personas común y corriente, tenemos, y con una perseverancia extraordinaria, todo se puede lograr, sea lo que sea. ¿Okay? Entre ellos, persistir aún cuando no tenga el deseo de hacerlo. Una fe que mueve montañas le da gracias a Dios antes de recibir lo que Dios haya prometido. Tenemos un buen ejemplo aquí en el caso de Josué, el incidente con los muros de Jericó. Hebreos 11:30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La mayor parte de ustedes probablemente están familiarizados con ese incidente, algunos de ustedes probablemente no. Déjenme ayudarle un poquito, a ambos, a los que están familiarizados y a los que no están familiarizados. Contexto aquí, que eso acontece luego que el pueblo de Israel acaba de salir de los 400 años de esclavitud en Egipto, y en el proceso, en su jornada, se encuentran con la ciudad más fortificada de aquel entonces, que se llamaba Jericó. So far, so good. El pueblo de Israel no tiene un ejército organizado. No tienen armas en el momento de enfrentarse con el pueblo de Jericó, su ejército, sus murallas, todas esas cosas. ¿Okay? Pero Dios, soberano sobre todas las cosas, tenía un plan. El plan de Dios requería el asunto que estamos considerando en la tarde de hoy, que se llama fe. Por eso está incluido ahí, en el capítulo 11, la situación de Josué. Porque ese es el capítulo que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, por muchos títulos que se le ha dado, ¿verdad? Ahora, el plan de Dios consistía en eso. No tenemos tiempo de ir detenidamente a donde se narra todo esto, son varios capítulos. Pero el plan de Dios era este. Dios dice, necesitamos 7 sacerdotes que toquen 7 trompetas y las murallas se derrumbarán en el 7º día. Luego de que el pueblo dé 7 vueltas alrededor de la ciudad y en la última vuelta griten. Ese era el plan de Dios. La fe que mueve montañas le da gracias a Dios antes de recibir. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Sometido a su consideración que el gritar es una expresión adelantada de gracias por lo que Dios había prometido hacer. Josué capítulo 6 versículo 10 dice lo siguiente: pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, callaos, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que el día que yo os diga gritar, y entonces gritaréis. O sea, usted no entiende. El punto detrás de esto es que cuando el pueblo clamó, gritó, estaban dándole gracias a Dios por adelantado, por derrumbar las murallas. Tiene que ver eso conmigo. Fe, bíblicamente definido, no consiste en creer que Dios puede hacer algo. No consiste en creer que Dios va a hacer algo. La fe que mueve montañas le da gracias a Dios por adelantado, porque Dios lo ha prometido. Marcos capítulo 11, versículo 24. Otra vez, no estamos hablando de superfe, ni name it and claim it, y no es teología de prosperidad en esas cosas. Pero está en la Biblia, y si está en la Biblia, está en la Biblia. Y eso es parte de la palabra de Dios. ¿Okay? Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, todo lo que pidáis orando es todo lo que pidáis orando que esté conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios. All right? Okay. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Okay. Y número 6, para terminar en la tarde de hoy,
La fe que mueve montañas se mantiene confiando aun cuando no recibe lo esperado. Esto tiene que ver mucho con nuestra vida de oración. A mí me parece que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y a mí me parece que Dios siempre contesta mis oraciones. Yo estoy seguro que Dios escucha mis oraciones. Y usted diga, amén, sí. Pero yo estoy seguro que Dios contesta mis oraciones. Yo creo que no hay una oración que yo le he puesto a Dios que Dios no me la haya contestado. ¡Wow! Ahí sí el pastor se le fue el avión. ¿Cómo es eso? En inglés me suena mejor. Sometimes when I present my prayers to God, God could look at me and say, "Are you crazy?" Está contestando. Sometimes he will say, "No way. Lo siento por ti." La mayor parte de las veces lo que me ha dicho, todavía no. Mire para acá todo el mundo. La mayor parte de las veces lo que Dios me ha dicho es todavía no. No estás listo. Otras veces me ha dicho, te escucho, estoy de acuerdo con eso, pero tengo algo mejor. Y otras veces simplemente me ha dicho, ok. Y otras veces simplemente me ha dicho, no. Así que por eso yo puedo decir con seguridad que Dios siempre ha contestado mis oraciones. No es un juego de palabras, es una realidad, ¿ok? Ahora, ¿por qué Dios, verdad, algunas veces nos dice que no? Tiene que ver mucho con las prácticas ahí en la iglesia moderna en el día de hoy, donde se presenta a Dios como el genio dentro de una lámpara que usted frota y Él se aparece y tú le dices, yo quiero esto, Él te dice que usted quiere y tú le dices lo que tú quieres. Dios nos dice que no porque Dios no es una... ¿Cómo se llama eso? En inglés es vending machine, que tú le echas una moneda y antes habían cosas así, ¿verdad? Entonces, vending machine. Dios no es eso, ¿ok? Compartía con alguien hace un rato y le decía pues que le recordaba, lo mismo que hemos estado hablando en los miércoles pasados, que Dios es soberano por encima de todas las cosas. Amén. Y que pues nada sucede en nuestra vida sin que Dios lo permita. Y que siendo Dios el Dios que nosotros conocemos de la Biblia, todo lo que Dios permite que suceda en mi vida es para mi beneficio. ¿Amén? All right. Okay. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 40, terminamos con esto. Nos ofrece una lista de personas que sufrieron por su fe, lo que son así como los héroes de la fe. Personas que nunca recibieron, se consideran parte de los héroes de la fe, aunque no recibieron lo que esperaban. Sí, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ninguno recibió lo prometido porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y eso mejor que Dios tenía para nosotros, básicamente es la salvación por gracia. Ahí en sus notas escribimos lo siguiente: cualquier persona puede confiar en Dios cuando las cosas están bien. Pero la verdadera fe se desarrolla en los valles, en las crisis de nuestra vida, cuando los sueños tardan en realizarse. ¿Cuántos tienen problemas? Hay menos ahora que ahorita. ¿Right? Someto a su consideración que el hecho de que usted y yo querramos vivir o que vivamos por fe o que querramos vivir por fe, eso no implica que usted y yo vamos a estar exentos de problemas. Los cristianos más devotos que yo he conocido no los he conocido aquí en los Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en países del occidente. Los he conocido en la India, en China, en lugares así.
Lo que voy a decir en este momento es algo que está bien dentro de mí. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero es lo que creo, lo que he llegado a creer y lo comparto con ustedes. ¿Okay? Solo en los países occidentales, usted y yo vivimos en un país occidental, es que usted se encuentra con cristianos que creen en el Evangelio de la prosperidad, riquezas, que tú siempre vas a estar saludable, que no vas a tener problemas. Que cuando usted se convierte en cristiano, usted con la fe, con la salvación, usted recibe la seguridad de que usted se va a convertir en una persona millonaria. Eso usted lo encuentra solamente en los países occidentales. Pero usted no lo encuentra en la palabra de Dios. Dios nunca ha hecho tal promesa. Lo que sí puedo decirle, a manera de conclusión, y esto en ninguna forma nulifica lo que hemos dicho acerca de la fe que mueve montañas. Usted puede obedecer a Dios, usted puede ser persistente. Eso no garantiza que usted va a estar, esto es lo que quiero decir, no garantiza que usted y yo vamos a estar exentos de los problemas y las dificultades que nosotros vamos a tener en la vida. Lo que quiero decir es que vivir una vida, nuevamente, una fe que remueve, que mueve montañas, ¿verdad? No es un certificado que usted y yo vamos a recibir de que todo va a ser peaches and cream in our life. No es de esa forma, para nada. Lo que sí puedo decirle es que en muchas ocasiones le pedimos a Dios que remueva algunas de nuestras dificultades o problemas de nuestra vida. ¿Cuántos tienen problemas en su vida en este momento? Lo que quiero decir es esto. Muchas veces usted y yo, cuando tenemos problemas, como los que quizá usted tiene en este momento, le pedimos a Dios que los remueva de nuestra vida. Mi experiencia me dice que la mayor parte de las veces ha sido que Dios, en vez de removerlos, lo que Dios ha hecho es que me ha dado fortaleza a mí para poder lidiar con ellos. Y eso no quiere decir que mi fe no sea que mi fe sea una fe barata, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando. No encuentro las palabras para decírselo, pero eso es lo que le quiero decir. Que estemos claros, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué Dios hace eso? Lo hace porque Dios está más interesado en mi carácter que en mi comodidad. Y la única forma de desarrollar ese carácter, convicciones, es por medio de dificultades y tiempos difíciles. En conclusión, Brother John, yo no sé usted, los caminos de Dios son misteriosos. Sus caminos no son igual que los nuestros. Sí sé que esta iglesia comenzó en el 1997. El momento de comenzar, el grupo con el cual miembros de iglesia comenzamos, todos estuvimos de acuerdo en utilizar como el pasaje fundamental para nuestra iglesia, el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice que para esto fuiste llamados, porque Cristo sufrió por vosotros para darnos ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces, con eso en mente le digo, ¿verdad?, que mi experiencia personal me obliga a volver, yo lo he dicho muchas veces, volver a decirle nuevamente que en esta vida yo tengo muchas bendiciones. He tenido grandes bendiciones y en el presente tengo grandes bendiciones. Puedo decirle que la inmensa mayoría de esas cosas que yo considero bendiciones, en el día de hoy, cuando vinieron a mi vida, no vinieron vestidas de bendiciones, vinieron vestidas de dificultades, vinieron vestidas de problemas. Y Dios ha utilizado todas estas experiencias dolorosas para desarrollar el carácter, las convicciones que Dios me ha concedido a través de los años.
y más importante todavía, han sido esas experiencias dolorosas las que Dios ha utilizado para darme lo que se conoce en términos de iglesia como ministerio. Yo tengo un ministerio en mi vida hoy y Dios, para desarrollar ese ministerio, lo que ha utilizado han sido muchas experiencias dolorosas, muchas complicaciones, muchas dificultades. La palabra enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe genuina no es solamente una cosa que usted piensa, que usted cree, que usted siente, que usted habla. La fe genuina es algo que usted hace. La fe genuina es un estilo de vida. ¿Right? Mi problema muchas veces es que yo estoy tratando de enfrentar grandes problemas, como dice el americano, full-time problems, a life full of problems with a part-time faith. ¿Me entendió? A veces sí, a veces no. Y eso lo que trae es confusión, ¿verdad? Y eso lo que eventualmente trae como resultado es que usted y yo lleguemos a un punto y nos demos cuenta, this is not working. Eso no funciona de esa forma. Por consiguiente, Dios lo que hace es que nos jamaquea. ¿Cuántos han sido jamaqueados por Dios? Dios nos jamaquea, ¿verdad? Y entonces Dios nos recuerda que usted y yo necesitamos una fe genuina, fe que nosotros no podemos producir, viene de Él. Amén. Right. Y Dios nos mueve en la dirección que tenemos que ir. Primero, estableciendo una relación personal con Cristo. Y segundo, pues, dejando que Cristo ocupe el lugar que se merece en nuestra vida. A mí no cesa de impactarme la belleza, la sencillez, lo profundo de esta última alabanza que cantamos. Aquí estoy. Esa frase que dice, vuelve a ocupar el primer lugar en mí, vibra dentro de mí. Es algo que hace su obra en mí. Yo no sé quién la escribió, pero hace su obra en mí. Mi esperanza es que ese sea el deseo de cada uno de los que estamos aquí. Una fe no va a ser una fe genuina. Una fe no va a ser una fe que mueve montañas, a menos que Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestra vida. En conclusión, quiero que mire lo que está en la pantalla. Hay unos pronunciamientos que decidí incluir ahí en su bosquejo que, pues, en cierta forma, pues, reflejan lo que hay en mi corazón con relación al asunto que hemos considerado hoy y en mi experiencia personal. Yo creo en el sol, aún si no está brillando. Yo no sé quién escribió esto, pero I like it. Creo en el amor aun cuando estoy solo. Y creo en Dios aun cuando permanezca en silencio. Una buena práctica es confiar nuestro pasado a la misericordia de Dios, confiar nuestro presente al amor de Dios y nuestro futuro a la providencia de Dios. Eso lo escribió un santo de la iglesia llamado Agustín. Y él también escribió la última frase que tenemos ahí en sus notas y en la pantalla, y con eso concluimos antes de orar. Si el dolor provoca que derrames lágrimas, fe en las promesas de Dios las secarán. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu alma en esta hora? ¿Te duele? Fe en las promesas de Dios las secará. God is good? All the time. Pablo decía algo, persuadido de esto. ¿De qué, Pablo? Del hecho de que hubo un Dios que comenzó su obra en mi vida, que se metió en mi vida
que se metió dentro de mí, sin pedir permiso. No tocó la puerta, como algunos dicen, Dios tocando la puerta, y si tú abres, Dios va a entrar. No. El Dios de la Biblia que yo conozco no me pidió permiso. Él entró. Persuadido de que ese Dios que entró en mi vida y me amó cuando yo no tenía capacidad de amar de ninguna clase, incapaz de responder a Él, persuadido como Pablo estoy de que el que comenzó la buena obra en mi vida la va a perfeccionar. Quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos ese pensamiento y que usemos ese pensamiento para seguir en esta jornada con tropiezos, con desvíos, con zigzag, con todo este montón de cosas que nos están esperando, confiando nuevamente en ese Dios nuevamente que ha prometido que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Póngase de pie, por favor. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos mil gracias por el privilegio enorme que tenemos de poder decir que tú eres nuestro papá, Señor. Tú nos moviste como iglesia, no me acuerdo cómo fue, pero que un día comenzamos a llamar a este lugar la casa de papá. Parece que surge del hecho de que nos dimos cuenta de que tú eres nuestro Abba Padre, nuestro papito, our daddy. Que reconocíamos tu presencia y que nos sentíamos tan cómodos que comenzamos a llamarte de esa forma, Señor. Te agradecemos que nos hayas permitido regresar hoy. Te agradecemos la oportunidad que nos diste de poder ver nuevamente a nuestras hermanas y hermanos, Señor, y gozarnos, ver sus rostros, ver sus sonrisas, ver su determinación de seguir hacia adelante, Señor. Con sus actitudes, Señor, demostrando de que cuando nos toca levantarnos, nos toca, Señor. Y tú estás haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, la forma que nos has sostenido en estas semanas que han pasado, Señor, y cómo has preservado, Señor, la unión, la unidad de este cuerpo, Señor. Confiamos que lo que tú has comenzado en nosotros individual y colectivamente, tú lo vas a perfeccionar. Como decía la alabanza que cantamos al comienzo, tú ya lo sabes todo, Señor. Tú tienes la capacidad de estar en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, Padre. Fortalece nuestra fe, purifica nuestra fe, Señor, de forma tal que podamos descansar totalmente en ti, seguros de que tú habrás de secar nuestras lágrimas, en la forma en que tú entiendas apropiado, Señor. Padre, si hubiese alguien aquí que aún no ha recibido el regalo de la salvación, oramos por la salvación de esas personas. Y oramos por tu iglesia, por esos que ya somos tuyos, que tú continúes renovando nuestro entendimiento, transformándonos de adentro hacia afuera, Señor. Ayúdanos, Señor. Sin ti nos hundimos, Padre Santo. Declaramos nuestra dependencia total, absoluta en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca cambias. Dirige nuestros caminos ahora a donde vamos. Conduce nuestros vehículos. Cuando llegue la hora de regresar a nuestros lechos en esta noche, Señor, que podamos sacar un tiempo para meditar en lo que hemos oído, Señor, de ti hoy y lo que tú has hecho en la vida nuestra y sobre todo en el día de hoy, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, gracias por las docenas de personas que te siguen, que te sirven, Señor, que quieren ser matetes del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.